en las organizaciones preguntándoles cuánto evalúan, cómo evalúan el impacto de la capacitación, y cuando comparamos datos con otros continentes todavía estamos un poco atrás en lo que es medición de impacto de la capacitación. Ocurre un fenómeno muy interesante y es que hay mucho interés, ¿no? Cuando preguntamos, ¿te gustaría evaluar el impacto de lo que haces en capacitación? Las respuestas son del orden del 90% en las organizaciones. Todo el mundo quiere saber más, pero cuando preguntamos cuánto efectivamente lo haces, hay un gap bien importante y todavía son relativamente pocas las organizaciones que avanzan en este tema. Si esto lo ponemos en contexto, si pensamos que la situación económica en el mundo y en Latinoamérica en particular no está fácil, se nos viene un 2023 un poquito más complejo parece, es aún más importante poder medir el impacto de lo que hacemos. Entonces, hoy día vamos a estar hablando de eso, de por qué es importante medir el impacto, cómo se hace, y vamos a compartir algunas buenas prácticas y 3 ejemplos para que ustedes sepan y vean que esto no es tan difícil, no hay nada de la NASA detrás, es totalmente factible hacerlo. Pueden hacer Perfecto. preguntas, ¿cierto, Vito? Exactamente, así que los dejamos a todos invitados. Vamos a tener una sección especial al final del webinar para que respondamos todas las preguntas. Es un tema en el que vamos a ver que tiene muchas variables, que tiene muchos aspectos, así que no se molesten, o sea, por favor, tómense el tiempo de dejarnos sus preguntas. Queremos que se vayan de acá con toda la información lo más clarísimo que puedan. Entonces, acá abajito en el panel les va a aparecer el espacio para que puedan dejar todas sus preguntas para responderlas al final con Rodrigo. Así que, bueno, de todas formas también siempre nos van a poder contactar por nuestras redes sociales, tanto de Ninja Excel como de Rodrigo Lara, pero para que podamos hacerlo lo más completo posible y todos nos vayamos de aquí con toda la información posible. Y bueno, Perfecto. también, asimismo, con Rodrigo nos gustaría tantear un poco qué es lo que sabemos a priori en este momento respecto a qué es la medición del impacto de la capacitación. Así que en este momento van a estar viendo en todos en sus pantallas una pequeña encuesta muy breve para poder, así después cuando finalicemos el webinar, podamos analizar si efectivamente abarcamos todas las dudas que habían, si pudimos clarificar un poco esto y seguir conversando un poquito al respecto. Vamos a dar aproximadamente un minutito para que nos vayan respondiendo y por mientras también dejarlos invitados a que nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Ninja Excel en Instagram, Ninja Excel también en LinkedIn y también en las redes y plataformas de Rodrigo en su LinkedIn también con más consultores. Así que nada, ya Rodrigo, estoy ansioso por empezar, así que ¿qué te parece si vamos de lleno a lo que es el impacto de la capacitación? Perfecto. Bueno, ¿qué temas queremos cubrir en esta presentación? ¿Cuál es la idea? Primero, vamos a hablar de por qué es importante medir el impacto de los programas de capacitación, ¿cierto? Decíamos recién que en un contexto complejo en términos de presupuestos es aún más importante y queremos ver en qué sentido esta herramienta nos puede ayudar. En segundo lugar, nuestro segundo objetivo es conocer esta herramienta para evaluar el impacto de la capacitación, que es la metodología ROI, creada por Jack Phillips hace muchos años. Yo tengo la suerte de trabajar con él hace hartos años también, y por lo tanto les queremos compartir esta herramienta, qué ventajas tiene y qué utilidades tiene. En tercer lugar, identificar criterios y compartir con ustedes casos reales, darles buenas prácticas, pistas, ¿cierto? Tips concretos para que ustedes puedan hacer esta medición. Siempre tengo una agenda oculta en los webinars, y en este caso mi agenda oculta tiene que ver con que ustedes se entusiasmen y que midan sus cursos y sus programas, transmitirles la idea de que esto no es tan complejo. Me pasa harto en distintos lugares, con distintas organizaciones, que la gente me dice, Rodrigo, pero es que esto es tan difícil, es tan complejo, entonces esta sensación como que esto es rocket science, la verdad es que no. Es bastante sencillo, hay que partir de a poco, como todo, por supuesto, hay un momento en que tiene cierta problemática y vamos a hablar de eso, pero evaluar en niveles 1, 2 y 3, como vamos a ver, no es tan complejo, es factible hacerlo, ¿sí? Y además es entretenido y te entrega mucho feedback respecto a lo que tú estás haciendo en capacitación. Esa es nuestra agenda de hoy. Y entonces partamos por el primer tópico.
¿Por qué es importante medir el impacto de los programas de capacitación? Y entonces les voy a poner dos situaciones. La primera situación es lo que ocurre cuando una persona invierte en sí misma, se forma, paga un programa para sí. Entonces tenemos a la persona haciendo esta inversión. Imagínate, se está pagando un diplomado o se está pagando un curso en cualquier temática. La persona espera un retorno. Claro que sí, espera un retorno. Entonces, en esta situación nos podríamos preguntar, ¿cómo se hace esa evaluación? Bueno, vamos a decir que en este caso, esa evaluación, tal como dice abajo, es una medición muy subjetiva. Si la persona pagó un diplomado en una universidad, si la persona, como dice ahí, se pagó un curso de inglés, o un curso de Excel, o un programa de coaching, lo que sea, una certificación, ¿cómo mediríamos, entre comillas, el retorno? Si fue una buena inversión. Lo más probable es que de manera subjetiva la persona va a decir, mira, me gustó, aprendí, tengo la sensación de que tengo más herramientas. Va a ser una evaluación subjetiva. No necesitamos darle una explicación a un tercero, a nadie, porque es la misma persona la que invirtió en ella. Y en ese sentido nos podemos quedar con una medición subjetiva, ¿sí? Eso es la situación 1. Sin embargo, quienes estamos conectados a este webinar, muchas veces estamos involucrados en una situación 2, que es distinta. Y es la situación cuando la organización invierte en su equipo, invierte en sus trabajadores, invierte en sus talentos, en las personas que ahí trabajan. Y en este caso, la organización hace una inversión en las personas y espera también un retorno. Es lo mismo que en el caso anterior. La diferencia es que acá hay un tercero, que es la organización que está invirtiendo en las personas, ¿sí? Y en ese sentido, vamos a decir que en este caso necesitamos una medición más objetiva, necesitamos una medición más estructurada, más formal, ¿sí? Y en este caso, por lo tanto, necesitamos recoger datos, en este caso necesitamos recoger evidencias. De alguna forma, queremos saber si ese programa, ese curso, fue efectivo o no para las personas que lo recibieron, ¿sí? Y por lo tanto, si yo estoy recibiendo un curso de Excel, un curso de inglés, un programa de coaching, lo que sea, de alguna manera la organización que está invirtiendo en mí va a querer ver de alguna forma si es que hubo un retorno. Y ese retorno vamos a ver que puede estar en distintos niveles, de distintas maneras. Pero lo que les quiero transmitir es que en este caso, en esta situación 2, sí es importante hacer una evaluación más sistemática y no quedarnos solamente en algo informal y subjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera la inversión en capital humano, si lo miramos financieramente, ha sido visto históricamente como un gasto. Y eso no es raro. Si ustedes hablan con una persona que tiene formación en contabilidad y en finanzas, te va a decir, mira, contable financieramente, la capacitación va a una cuenta de estado de resultados, por lo tanto es un gasto. En ese sentido, lo ven la mayoría de los directivos de las organizaciones donde trabajamos, ¿sí? Aquellas personas que tienen formación contable, formación financiera, lo ven como un gasto, inevitablemente, ¿sí? Muchas veces quienes trabajamos en gestión de personas decimos la inversión en las personas, pero la verdad es que para considerarlo inversión necesitamos demostrar que se está generando un beneficio que no es de corto plazo. Necesitamos ir más allá de decir las personas quedaron contentas o les gustó la actividad. Necesitamos mostrar que se generó un aprendizaje y ojalá más allá, que hubo un cambio conductual, que hubo una mejora en desempeño, ¿sí? De alguna manera ahí empieza la sensación de retorno para la organización que en la situación anterior hizo la inversión en las personas. Entonces, en ese sentido, si podemos hacer eso, podríamos decir que estamos invirtiendo en las personas y no gastando en las personas y que hay, de alguna manera, un retorno positivo para la organización. Por lo tanto, siempre cuando me preguntan, Rodrigo, ¿se invierte en las personas o se gasta en las personas? Yo respondo de alguna manera, es un gasto hasta que demostremos lo contrario. Si no recogemos evidencia, si no evaluamos sistemáticamente, queda la sensación de que quizás fue algo muy positivo, pero no tenemos datos para mostrar que efectivamente generó
un cambio, generó un impacto, ¿sí? Ahora, en ese sentido, vamos a decir que medir, evaluar lo que hacemos en capacitación nos ayuda a mostrar valor. ¿Mm? A mostrar valor porque si no medimos el valor que aportamos, lo que hacemos es visto como un gasto y no como una inversión. Y de alguna manera, cuando medimos, cuando evaluamos, cuando tenemos evidencia de que estamos haciendo un aporte de valor, eso nos ayuda a defender presupuestos, que es lo que comentaba hace un rato, ¿no? Estamos en un periodo complejo económicamente en muchas organizaciones y en ese sentido hay que pensar muy bien dónde gastar o dónde invertir, depende de cómo los veamos, y por lo tanto medir nos ayuda a mostrar o a demostrar que estamos haciendo una inversión y no un gasto y que eso está generando valor para la organización. Y eso también nos da una mirada más científica y no estamos apelando a la fe. Muchas veces en gestión de personas escucho, oh, es que esta persona, este directivo, esta jefatura, este líder, no cree en el desarrollo de las personas, no cree en recursos humanos, no cree en gestión de personas. Claro, para que las personas crean necesitamos evidencia. Más que apelar a la fe, necesitamos argumentar con evidencia. Por lo tanto, lo que estamos conversando acá en la metodología ROI, todo lo que tiene que ver con medición, con analytics hoy día, está en la línea de evidence-based management, ¿no? De gestión basada en evidencia y no solamente una gestión intuitiva por muy bien intencionada que sea, ¿sí? Desde esa perspectiva, les quiero compartir la metodología ROI, que es una metodología que nos puede ayudar a medir el impacto de la capacitación. Es una metodología que la ha desarrollado muy fuertemente Jack Phillips en los últimos años, pero antes tuvo otras personas que participaron, Donald Kirkpatrick, el más conocido, pero también hubo otros autores que estuvieron detrás, ¿no? Incluso uno previo a Kirkpatrick. ¿Qué nos plantea esta metodología? Esta metodología nos dice, mira, enfrentemos este problema seccionando los resultados que podemos obtener después de una capacitación, seccionándolos en niveles de evaluación. Y claro, lo más conocido, lo más frecuente, cuando nosotros hacemos estudios, hicimos uno en Chile el año 2020 y preguntamos a 135 empresas que nos respondieron, empresas privadas, les preguntamos, ¿qué están evaluando? Y gran parte de ellas, yo les diría casi al 100%, nos dijo, estamos evaluando reacción. Y cómo, bueno, con encuestas usualmente, donde preguntamos por la satisfacción con el programa o el curso, el sentido, cuán aplicable es, cuán útil es para su trabajo. Eso está, yo diría, bastante instalado en América Latina en general. Hace un tiempo hicimos otro estudio en 3 países de la región y dio el mismo resultado, ¿no? Y los estudios globales que uno ve van en la misma línea. Más del 90% de las organizaciones hoy día evalúan nivel 1 a través de encuestas de reacción. Online, en plataforma o post actividad, pero lo hacen. Cuando pasamos al nivel 2, ya hablamos de aprendizaje. Hablamos de cambio a nivel cognitivo, a nivel actitudinal, el desarrollo de una nueva habilidad. ¿Cómo evaluamos eso? Bueno, como dice a la derecha, ¿cierto? Con pruebas, con casos, con simulaciones, con demostraciones. Si yo estoy haciendo algo más técnico de habilidades, pido demostraciones, ¿cierto? Simulaciones. Si yo estoy haciendo algo de tipo más cognitivo, puedo hacer una prueba, puedo complementar ambos, ¿cierto? Puedo hacer algo más teórico y algo más práctico, ¿sí? Dependiendo del tipo de habilidad que estoy desarrollando. Eso no es para todas las actividades que hacemos en capacitación, pero es para muchas de las que hacemos, ¿cierto? Si tú estás enseñando una herramienta técnica, por supuesto como Excel, como el equipo de Ninja Excel que se dedica a eso, o herramientas como Power BI, como Python, por supuesto, tú puedes ir haciendo evaluaciones formativas durante el proceso, sumativas al final del proceso. Si las personas ya sabían algo de la herramienta, puedes hacer un pre versus un post. Si solamente están partiendo de cero, no tiene sentido hacer un pre, por supuesto, hacemos solamente un post, ¿cierto? Lo mismo puedes hacer en inglés y en un montón de temas. Por lo tanto, el nivel 2, ustedes me preguntan, Rodrigo, ¿cuán frecuente es en las organizaciones a nivel de la TAM, a nivel global? Yo les diría un 30% de las organizaciones en nuestros estudios los implementan con relativa frecuencia, ¿cierto? Cuando son pertinentes. Ahora, cuando llegamos a nivel 3, al nivel de aplicación, la verdad es que las estadísticas caen muy fuertemente.
Los estudios a nivel global, a nivel de la región, los que hemos hecho nos muestran que la medición de aplicación ya es mucho menos de un 10%, es incluso menor a un 5% en términos de frecuencia, de cuántas organizaciones lo hacen, porque acá, objetivamente, la evaluación se hace un poquito más compleja. Acá lo que queremos ver es si las personas logran transferir al puesto de trabajo lo aprendido. Y en ese sentido, el paso de nivel 2 a nivel 3 en toda la literatura científica, en todo lo que está publicado, en todos los papers, muestra que hay una pérdida enorme, es un paso difícil, ¿m? Por diferentes razones que se llaman obstáculos o barreras a la transferencia, ¿no? A veces las personas no encuentran oportunidad para aplicar lo aprendido, a veces no tienen apoyo de su equipo, de su jefatura, de sus pares, a veces la actividad no estuvo bien diseñada y por lo tanto fue muy teórica y poco práctica, hubo poca ejercitación, a veces afecta la curva del olvido, las personas pasan un par de semanas, no usaron lo aprendido, lo van olvidando, va quedando en el olvido y no se usa, ¿no? Hay diferentes razones que son barreras a la transferencia. Y en ese sentido, cuando queremos chequear esto, ya no nos sirve hacer una prueba teórica. Acá necesitamos ir al mundo real con observadores, con una pauta de uso o con evidencias, ¿sí? ¿Qué significa evidencias? Reportes, por ejemplo, si a las personas les enseñamos Excel, tablas dinámicas, son capaces de hacer una tabla dinámica, lo están haciendo una macro, están usando eso en su trabajo, ¿cierto? Si les enseñamos Power BI, la pregunta puede ser, ¿están visualizando datos en Power BI? ¿Están conectando reportes para visualizar esos datos? ¿No? Entonces, dependiendo de la herramienta, es la evidencia que podríamos chequear, ¿no? Eso es más difícil, evidentemente, es más fácil hacer una prueba en nivel 2 que chequear nivel 3. Ahora, no es necesario hacerlo en todos los cursos o programas, pero sí en algunos donde queremos mostrar que efectivamente hay aplicación. ¿Y saben por qué es tan importante? Porque vamos a decir algo muy potente, vamos a decir que para la organización que invirtió en capacitación es en el nivel 3 donde empieza su retorno. Fíjense lo que les comento. Si las personas en nivel 1 quedan contentas y en nivel 2 aprenden, bien por los participantes, pero la organización que hizo la inversión se empieza a beneficiar solo en nivel 3. Si esas personas aprenden pero no aplican, no hay retorno para la organización. La organización necesita que esas personas usen lo aprendido en el trabajo diario y que eso impacte positivamente su desempeño, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que el retorno sobre la inversión empieza para la organización en nivel 3. Y lo conecto con lo anterior. Por eso es preocupante que se evalúe tan poco nivel 3 en las organizaciones. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que algunas organizaciones envían encuestas a los líderes, a las jefaturas de estas personas. Si ustedes me preguntan, Rodrigo, ¿es un buen método? Yo les diría, entre nada y eso, pero no es el método ideal. ¿Por qué? Porque hay bastante deseabilidad social en esto. ¿Qué significa eso? Significa que las jefaturas muchas veces responden que sí hay transferencia, porque piensan que si dicen que no, van a perjudicar a la persona con que ellas trabajan y que hizo el curso, ¿cierto? La persona que fue participante, y se pueden perjudicar incluso a sí mismas, porque si yo soy jefatura y una persona de mi equipo hizo un curso y no lo está usando en el día a día y me envían una encuesta y me preguntan, decir no, no lo usa, puede ser también, sienten quienes responden estos cuestionarios, una manera de perjudicarse a sí misma, ¿no? Y entonces prefieren decir, mejor voy a decir que sí lo está usando con mucha frecuencia y que valió la pena el trabajo. Entonces, esa deseabilidad social que tiene que ver con responder no lo que realmente pienso, sino lo que creo que es más conveniente responder, es muy frecuente en nivel 3. Si ustedes me preguntan cuál es la mejor forma de verificar nivel 3, yo les diría con observadores que sean más neutrales, no las jefaturas, e idealmente con evidencias, teniendo pruebas de que las personas están usando eso en el día a día. ¿Sí? Cuando pasamos a nivel 4, nos pegamos otro salto cuántico, porque acá estamos hablando de impacto, ¿sí? Y acá, cuando usamos la palabra impacto, ya no nos referimos a una reacción positiva, a un aprendizaje o a una aplicación o transferencia al puesto de trabajo. Acá hablamos de impacto en una variable, en un indicador.
en un dato duro, en un dato duro de productividad, por ejemplo, o de ventas o de costos, o en un dato más blando, más subjetivo, pero importante, como un NPS de experiencia cliente, por ejemplo, o un dato en compromiso de los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de impacto, hablamos de que la capacitación sea capaz de mover un indicador. Si ustedes me preguntan, Rodrigo, pero ¿en todos los programas o cursos necesitamos eso? En absoluto, para nada. No, esto está reservado, como vamos a ver en unas láminas más, en unos minutos más, para ciertos programas específicos que son caros, estratégicos. Ahí tiene sentido. El resto de los cursos o programas evalúen si los miden a nivel 1, 2 o 3 según corresponda. ¿Sí? Esto es más complejo, esto requiere aislamiento de variables, requiere un análisis metodológico un poquito más complejo. ¿Vale la pena? Claro, cuando estamos haciendo un programa caro, estratégico, que es clave para la organización, seguramente masivo, con harta gente participando. ¿Sí? Y por último, el mítico nivel 5. ¿Cuándo tiene sentido llegar a nivel 5? ¿Cuándo podemos llegar? Bueno, cuando hemos medido los niveles anteriores y cuando somos capaces el impacto que el programa generó de traducirlo a dinero, de traducirlo a valor monetario, porque si ustedes se fijan, el nivel 5 ya es un ámbito financiero. Comparamos el costo del programa con el beneficio que el programa generó. Y el costo del programa lo voy a tener expresado en dinero, porque es costo. Por lo tanto, en esencia, ya está en valor monetario. El desafío está, igual que en cualquier evaluación de proyectos, en traducir el impacto en dinero. Y en ese sentido, si lo que impacté en nivel 4 fue una variable más dura, ¿cierto? Por ejemplo, productividad medido de alguna forma, entonces va a ser más fácil llegar a nivel 5. Pero si lo que impacté en nivel 4 fue una variable más blanda, un NPS, una experiencia cliente, va a ser más difícil llegar a nivel 5. ¿Sí? Esto está reservado para programas donde ya evaluamos impacto, por lo tanto, los niveles 4 y 5 en ese sentido son menos frecuentes y está bien que así sea, ¿no? Me ha tocado en organizaciones que me dicen, queremos medir todo a nivel de impacto retorno, y yo les digo, no tiene sentido. Esto tiene sentido para algunos programas en el año, 2, 3, 4 programas, ¿cierto? Estratégicos, claves, de alta inversión, que movilizan indicadores que están definidos ex ante, ¿no? El resto de los programas, de los cursos, los mediremos en niveles 1, 2 o 3. ¿Sí? Bien, esto entonces es la metodología que nos plantea Phillips y en ese sentido es una metodología bastante práctica, muy utilizada en el mundo, seguramente es la más utilizada en las organizaciones para medir. Y lo que quiero de alguna forma es hacer doble clic en un par de conceptos, ¿no? Uno es que de alguna manera esta metodología tiene detrás una lógica de cadena de impacto. ¿Qué significa eso? Significa que esto es como un efecto dominó y queremos que las piezas vayan cayendo una a una, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué esperamos? Que si la persona tiene una reacción positiva a un curso, a un programa, eso facilite su aprendizaje. Y si la persona aprende, eso facilite después el uso de esos nuevos conocimientos, habilidades o actitudes en el trabajo. Por lo tanto, que eso facilite la transferencia al puesto de trabajo. Si la transferencia se da, y no estamos hablando de una persona, sino de un grupo de personas, quizás eso ayude a mover, a mejorar un indicador, ¿cierto? Y entonces podríamos llegar a impacto. Y si logramos traducir a valor monetario, a dinero ese impacto, podríamos llegar a ROI. Entonces, en ese sentido, lo que esperamos es un efecto dominó en este proceso donde el nivel 1 nos ayuda a mover el nivel 2, el 2 al 3, etcétera, ¿no? Ese, de alguna manera, la cadena que esperamos que se produzca. Donde habitualmente este efecto dominó se nos corta como cadena de impacto, porque esto es lo que esperamos que ocurra, ¿no? Que una mueva a la otra de alguna forma. Bueno, habitualmente es del paso del nivel 2 al 3 donde se nos corta la cadena de impacto. ¿Qué significa eso? Significa que cuando diseñamos una actividad, tenemos mucho foco en que las personas aprendan, ¿cierto? Llegan hasta acá, en esta experiencia de aprendizaje. Pero cuando queremos que transfieran, que apliquen, y en ese sentido eso lo esperamos como resultado, lo que los estudios muestran es que habitualmente son pocas las personas que logran transferir o aplicar, porque la mayoría se queda o en el aprendizaje, sin aplicación en el mundo real, o en el intento de aplicación, pero se frustran de alguna forma. ¿Sí? Hace poco nos tocó en una empresa evaluar
un programa de Python. Python no es un programa sencillo de aprender, ¿no? Entonces, una universidad les hizo este programa de Python a un grupo de personas. Bueno, hicimos, y después, de alguna manera, no hubo más apoyo, y las personas, las que aprendieron, tenían que aplicar en el día a día, ¿cierto? A motu propio, o sea, a propia voluntad, con su propia motivación. ¿Qué es lo que encontramos? En un grupo de más de 30 personas, solamente 2 habían sido capaces de lo aprendido, transferirlo en el día a día. Entonces después empezamos a hacer entrevistas, nos juntamos con las personas, les preguntamos qué te pasó, por qué, y decían, mira, no sabía dónde aplicar, no sabía en dónde era pertinente, me faltó una orientación, me faltó un acompañamiento, me faltó una guía en el día a día. Eso es muy frecuente en las organizaciones, y por eso ocurre que se logra aprendizaje, pero en muchos casos, quizá en la gran mayoría, no se logra aplicación. Este es un gran desafío que todavía tenemos en el mundo de capacitación. ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué es lo que siempre recomiendo? Construir el puente para conectar el aprendizaje con la aplicación. Ayudarles a las personas a pasar esta brecha y en ese sentido lograr una aplicación, lograr un resultado. Y eso beneficia a la persona y beneficia a la organización. ¿Cómo se hace eso? Con acompañamiento, con ejercitación. Hace poco evaluamos otro programa del tema de Power BI. Por eso tengo fresco estos programas, porque estamos justamente en eso. Y se había logrado más de un 80% de transferencia al puesto de trabajo, un 88% de transferencia. Y dijimos, uy, extraordinario, no es frecuente para nada. ¿Qué pasó? Bueno, esta organización había identificado unas personas que en cada área apoyaban en este proceso post cursos. Los denominaron champions. Y estos champions eran personas a las cuales los participantes recurrían, les hacían preguntas, les ayudaban a resolver inquietudes, les enviaban sus primeros pasos, los primeros reportes, les enseñaban en el día a día todo un aprendizaje guiado, un aprendizaje informal, que ya no era parte del curso, pero era parte de este programa de acompañamiento. Y fíjense, la tasa de transferencia fue altísima, gracias en buena medida a este aprendizaje guiado posterior, ¿sí? Por lo tanto, estos puentes tienen que ver con reforzamiento, con orientación, con aprendizaje social, con apoyo de las jefaturas, con apoyo de pares, como en este caso de estos champions, ¿no? Hay que pensar en los programas no solo en generar aprendizaje, hay que pensar muy bien en cómo generamos aplicación, transferencia al puesto de trabajo, porque recuerden que acá empieza el retorno sobre la inversión para la organización que está haciendo esa inversión, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces, miren este marco de evaluación como una herramienta que les puede servir. Si ustedes en su organización hoy día están evaluando solo nivel 3, solo nivel 1, perdón, plantéense la opción de pasar a un nivel 2 en 1 o 2 programas. Un tiempo después, plantéense la opción de llegar a nivel 3. Si no les resulta en la primera ocasión, no se frustren, sigan. Me ha tocado mucho ver organizaciones que hicieron un intento en nivel 3 y dijeron, no, no me resulta, no funciona. Bueno, perseveren, no es sencillo evaluar nivel 3 la primera vez. Cuando ya lo vayan logrando, plantéese pasar una evaluación de nivel 4 o 5. Creo que es difícil, si ustedes hoy día evalúan solo nivel 1, pasar a nivel 4 o 5, por lo menos por propia cuenta es difícil, ¿no? Quizás con apoyo puede ser. Yo siempre recomiendo ir de a poco subiendo los niveles de evaluación y muy importante saber escoger muy bien qué cursos o programas medir, ¿sí? Y en ese sentido, recuerden que el nivel 3 tiene que ver con cambio conductual, ¿no? Cuando hablamos de transferencia al puesto de trabajo, hablamos de que las personas se capacitan, aprenden algo, ¿cierto? Se les ilumina una idea en su cabeza y con eso vuelven al trabajo diario y eso lo usan en lo que están haciendo, ¿no? En este ejemplo, personas que atienden clientes, servicio al cliente, aprenden sobre eso y después lo usan en su día a día, ¿sí? A eso se refiere el nivel 3 de cambio conductual e insisto, es el nivel donde empieza el retorno para la organización, ¿sí? Por último, casos. Les quiero compartir brevemente 3 casos. Hemos hablado harto de programas como Excel, Power BI, Python. ¿Cómo se podrían evaluar? Si ustedes me dicen, Rodrigo, ¿cómo evalúo? Bueno, hazte un plan de evaluación. Y en nivel 1 quizás vas a decir, voy a hacer una encuesta. Perfecto, voy a encuestar a las personas
y ver su reacción, ver si el programa les parece útil, aplicable, qué les pareció el curso, la actividad. En nivel 2 vamos a hacer pruebas. Si las personas sabían algo, quizás vamos a hacer pruebas pre versus post. Si no sabían nada, no tiene sentido hacer prueba pre, quizás solo tiene sentido hacer prueba post, ¿cierto? Ejercicios, casos, ¿no? Y en nivel 3, que es lo menos frecuente, ¿cómo evaluamos estos cambios conductuales? Por ejemplo, recogiendo evidencias de uso. O quizás al inicio del programa les puedo pedir a las personas que hagan un plan de acción y decirles, mira, cuando el curso termine, plantéanos, comunícanos a través de este plan de acción cómo vas a aplicar lo aprendido en tu trabajo diario. Mira, voy a generar un nuevo reporte con una tabla dinámica porque aprendí Excel intermedio o un poco más avanzado, y entonces eso va a ser. Y tiempo después verificamos si eso efectivamente está ocurriendo o no a través de evidencias, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, no es tan complejo hacerlo. Por supuesto, requiere más esfuerzo, ¿no? Llegar a niveles 1 o 2 es un poquito más sencillo, llegar a nivel 3 requiere más esfuerzo, pero vale la pena y no necesitan hacerlo en todos los programas. Escojan un par de programas claves en el año y midan esos programas como un piloto. Claves acá, lo que les decía, no recomiendo tanto la encuesta de jefaturas, hay mucha deseabilidad social, y acá también pueden usar el método de casos exitosos, que lo creó un profesor norteamericano que se llama Robert Brinkerhoff. ¿En qué consiste? En que, por ejemplo, si hicieron un curso para 20 personas y se dan cuenta que 5 de ellas aprendieron mucho, tuvieron mucha transferencia al puesto de trabajo, esos serían nuestros casos de éxito. Entrevistar a estas personas, preguntarles qué te ayudó, qué te facilitó la transferencia. Y ahí puedes tener data útil para tus futuras aplicaciones. Quizá el curso fue muy bueno, quizá el proveedor es muy bueno, quizás las jefaturas apoyaron, quizás hay buenas oportunidades de aplicación. Hay distintos elementos que pueden estar detrás. Estudiar eso te puede ayudar a hacer un mejor diseño en una futura versión del programa, ¿sí? Segundo ejemplo, haces un programa de coaching para alguien o para un grupo de personas, ¿cierto? Una persona, un grupo de personas en tu organización. ¿Cómo lo puedes evaluar? Fíjate, acá yo no recomiendo medir nivel 2. En nivel 1, una encuesta al coachee, ¿cierto? Y en nivel 3, hacer una evaluación en 360 pre versus post. Es decir, identificar qué conductas queremos movilizar en esta persona. Por ejemplo, si el coaching es para un líder, una persona que tiene un equipo a cargo y queremos aumentar la conducta de delegación en su equipo. Tenemos una evaluación pre sobre el tema de delegación, se produce el programa de coaching y podemos tener una evaluación post con los mismos observadores en 360 sobre el tema delegación. Y si hay una mejora en una escala Likert, en una escala de 1 a 10, como ustedes quieran, si tenemos un post mejor que el pre, podemos decir el programa ayudó a mejorar esa conducta. Claves acá, sistematizar la medición de nivel 1, muchas veces en coaching no se sistematiza lo suficiente, y por otro lado, medir más nivel 3, ¿cierto? Usando pre y post en 360 con foco en conductas específicas. Este coaching, ¿qué conductas específicas quiere mover? ¿Sí? ¿Cuándo tiene sentido medir nivel 4 o nivel 5? Que son palabras mayores. Como les decía hace un ratito, en programas que son más caros, que se repiten en el tiempo, con hartos participantes, donde hay una alta inversión en tiempo y dinero, ¿cierto? En programas claves para la organización, que son estratégicos u operacionalmente importantes. Imagínate un programa de experiencia cliente, que va a ser corporativo, que va a pasar mucha gente, todas las personas o gran parte de ellas. Bueno, hay una alta inversión, los directivos están mirando este programa, ciertos estratégicos clave. Vale la pena hacer una medición de nivel 4, nivel 5. En ese tipo de programas vale siempre la pena, ¿no? Y entonces, ¿cómo la podríamos hacer? Lo mismo, nivel 1 encuestas, nivel 3, por ejemplo, evaluación en 360, nivel 4, mirar qué pasa con el NPS, qué pasa con el NPS antes y después, ¿no? Y hacer un aislamiento de variables, ver qué cambios se producen en el Net Promoter Score, que es el indicador más usado en la experiencia cliente, debido al programa, ¿sí? Aquí, ¿qué es clave? Entender que una evaluación de nivel 4 es metodológicamente un poquito más compleja, requiere aislamiento de variables siempre, y que para llegar a nivel 5 tendríamos que traducir esa mejora en dinero, ¿cierto? En el caso de NPS la traducción no es directa porque es un dato blando, pero sí podría conectarse con otros indicadores que quizás podríamos traducir
o nos quedamos en una buena evaluación de nivel 4. ¿Sí? Entonces, mi querida Vito, eso es lo que les quería compartir y ahora les podemos responder sus preguntas. Me imagino que hay varias preguntas. Les dejo acá un código QR con mi LinkedIn. Si no alcanzamos a responder sus preguntas acá en el webinar, o si quieren seguir en contacto o quieren tener más información de este tema, encantado de seguir en contacto con ustedes a través de LinkedIn. Rodrigo, muchísimas gracias, nos acabas de entregar muchísima información de valor interesante. De hecho, nuestro chat de preguntas está, pero, a ver, en llamas. Vamos a empezar por parte y vamos a Vamos. dar, estamos con tiempo a favor, así que, por favor, sigan dejando sus preguntas. Vamos a responder a cabalidad todo lo que podamos dentro del tiempo que tenemos, así que vamos a comenzar. Daniel Madrid nos pregunta: hola Rodrigo, ¿cómo estás? Te quiero preguntar, ¿en qué plataformas recomienda formarnos a quienes trabajamos en recursos humanos para hacer mediciones precisas y más completas? ¿En qué plataformas? Exactamente. Daniel, a ver, creo que entiendo la pregunta de la siguiente manera. Entiendo la pregunta como qué herramientas debiéramos manejar, ¿cierto? Herramientas tecnológicas que ayuden en esto. Yo te diría, Daniel, que en términos de herramientas tecnológicas, esto se puede llevar desde un Excel, que es una gran herramienta que te permite analizar datos, hasta, por supuesto, un Power BI que te permite visualización de datos de manera mucho más amigable, ¿no? Bueno, existen otras herramientas como Tableau y cosas así, pero yo creo que Power BI tiene la limitación de Microsoft, de que entiendo que en los Mac no anda muy bien, pero en todo lo que es PC y Microsoft anda muy bien. Creo que el combinar esas dos herramientas es una buena forma. Ahora, hay algunas plataformas que detrás incorporan algunos apoyos en esto, pero lo que he visto es que el nivel 3 usualmente va más en la línea de encuesta a las jefaturas con las limitaciones que mencioné, ¿no? Dime, Dani, si con eso te respondí tu consulta o tu consulta va por otro lado, porque si la quisiera complementar, yo diría, aparte de lo que dije recién, para ir haciendo mediciones más precisas en el ámbito de formación, en niveles 1, 2, 3, 4, yo recomiendo siempre saber de construcción de instrumentos, ¿cierto? Por ejemplo, en pruebas de nivel 2, saber construir instrumentos que discriminen, en encuestas de reacción de nivel 1, incorporar buenas preguntas como de usabilidad, aplicación. En nivel 3, tener mucho cuidado con la elección de los observadores o con la recolección de las evidencias, ¿cierto? En cada nivel, en nivel 4 está el tema de aislamiento variable, en cada nivel hay algunas complejidades metodológicas, pero Dani, dime si con lo que dije primero respondí tu inquietud o si hay alguna otra derivada, todavía estamos con rato para que puedas mandar otra pregunta. Mira, Daniel contestó de inmediato. Sí, me quedó muy Dale. claro. Muchas gracias. Voy por un buen camino entonces. Nos alegramos mucho, Daniel, que te haya servido esta información y que vayas por un muy buen Excelente. camino. Rodrigo, tenemos otra pregunta bastante interesante que dice: Paula Zócar, buenos días. ¿Habría alguna diferencia en las mediciones de impacto si las capacitaciones son online? ¿Qué recomiendas? Qué buena pregunta. Un par de comentarios respecto a eso. Primero, cuando empezó el tema de la pandemia en 2020, y yo diría que era una pregunta que ya venía, pero que se instaló mucho más fuerte en ese minuto, cuando capacitaciones que se hacían presenciales de alguna forma pasaron a ser online, sincrónicas o asincrónicas, eh, surgió la pregunta de la efectividad, ¿no? Y yo creo que en estos 2 años o 3 años que ya llevamos, 2020, 2021, 2022, ha estado en el debate en el mundo de formación cuán efectivas son las capacitaciones virtuales en ciertos ámbitos, ¿no? Y yo creo que se está llegando a un equilibrio entre lo presencial versus lo virtual y lo virtual distinguiendo lo sincrónico de lo asincrónico. En términos, Paula, de efectividad, eh, no me atrevo a dar una opinión. Yo creo que todavía hay estudios andando en eso. Eh, Hay algunos temas en que quizás desde el sentido común uno dice, si quiero trabajar liderazgo, si quiero trabajar temas de habilidades interpersonales, negociación, si quiero trabajar
temas de experiencia clientes, quizás necesito una parte más presencial y no todo virtual, ¿no? Entonces creo que una parte de la respuesta tiene que ver con la efectividad que nos preguntamos detrás. Del punto de vista de la evaluación, la verdad es que no hay mucho cambio. Lo que yo mostraba como planes de evaluación, independiente de la metodología del programa, se mantienen más o menos igual. Yo te diría que el cuestionamiento va más por la efectividad, por cuán efectivas son las herramientas, más que por el lado de la evaluación propiamente tal. En términos de evaluación, la estructura es más o menos parecida en términos de recolección de datos y análisis de datos que uno haría, independiente de la metodología formativa. Perfecto, Rodrigo. Francisca Van de Virgarden nos consulta. ¿Cuáles son las primeras dificultades a la hora de aplicar los modelos de evaluación de impacto de la capacitación? Yo diría que lo dividiría, Fran, en dos cosas. Por un lado, las competencias del equipo, es decir, yo creo que es importante cuando uno quiere empezar a hacer esto, capacitarse, aprender, entender, ¿cierto?, de qué estamos hablando, nivel por nivel, entenderlos bien, los instrumentos que hay detrás, cómo se construyen, etcétera. Eso por un lado, las capacidades de los profesionales a cargo de la medición. Y por otro lado, en términos más de capacidades organizacionales, bueno, escoger bien los casos, los programas a evaluar, tener apoyo de la organización, porque indudablemente medir va a tomar tiempo, también es una inversión de tiempo. En algunos casos habrá que recoger datos y por lo tanto esos datos no siempre el área de capacitación los va a tener o el área de personas, quizás los van a tener las áreas del negocio y por lo tanto hay que aliarse con ellos, ¿no? Entonces yo lo dividiría en esas dos cosas. En términos de capacidades del equipo, formarse, y en términos de capacidades organizacionales, aliarse, contar con los datos, tener el apoyo de las jefaturas internas, de los participantes también, hay que aplicar encuestas, hay que hacer entrevistas, o sea, hay tiempo que las personas involucradas y sus jefaturas también van a tener que dedicar. Por lo tanto, te diría que eso en cuanto a capacidades organizacionales, e ir piloteando, ir aprendiendo, es un proceso, como todo, ¿no? Y por eso yo os recomendaba durante la presentación no frustrarse ante el primer obstáculo, porque sobre todo en nivel 3 no es fácil, no se logra necesariamente a la primera vez una buena evaluación de transferencia. Eso, Fran. Perfecto, Rodrigo, clarísimo. Mauricio Poblete nos consulta. En el caso de iniciar un proyecto emblemático y no se estableció el nivel de evaluación que se llegaría, ¿se puede planificar sobre la marcha o una vez que ya termine? Qué buena la pregunta. Esa es la distinción que hacemos entre una evaluación planificada ex ante versus durante o ex post, ¿no? Eh, Hay dos temas con eso. El primero es que si tú planificas ex ante, tienes mucho más grados de libertad, ¿cierto? Para recoger datos, usar instrumentos, porque estás planificando con tiempo, ¿cierto? En la TAM, nuestra experiencia es que eso ocurre poco. Usualmente cuando se habla de evaluación, se piensa en algo que se puede planificar y hacer más adelante. La verdad es que lo ideal es hacer una planificación ex ante. Y el segundo punto es lo que tú mencionas, que es la línea base. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si no tomaste línea base de nivel 4 de los indicadores de impacto, lo más probable es que la organización tenga esos indicadores. Si vas a mover NPS, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del caso 3 del webinar, vas a tener data pre-post. Pero quizás no tomaste línea base de nivel 3 y o de nivel 2. Y si ya no la tomaste y partiste con el programa, ya no la vas a poder recoger, ¿no? Por lo tanto, si tú me preguntas, Rodrigo, ¿es factible? Sí, pero, esa es la respuesta. Es decir, pierde grados de libertad, medir es comparar. Si no tienes línea base de nivel 2, nivel 3, solo vas a tener medición post. Por lo tanto, va a ser un poquito coja la evaluación. Te va a servir de todas maneras, lo puedes intentar y te va a servir igual, pero en una evaluación ex post uno pierde grados de libertad y pierde información de línea base en algunos casos inevitablemente. Sobre todo, te diría yo, la data más importante, la de nivel 3, donde no tenemos, si no tenemos pre, el post no vamos a tener con qué compararlo, ¿no? Te diría que esas son las dificultades. Súper buena pregunta. Mira, acá Alejandro nos hace una pregunta respecto al tiempo. ¿Cuánto tiempo Ujú. después de la capacitación es recomendable aplicar la evaluación de impacto? Súper buena pregunta también, Alejandro. Yo te diría que en niveles 1 y 2, la verdad es que puede ser muy
muy rápido, apenas termina la formación, ¿cierto? La gran pregunta es con niveles 3 y 4. En el caso del nivel 3, tiene mucho que ver con qué tipo de habilidad nosotros estuvimos trabajando, ¿cierto? Es decir, cuál es el foco que se quiere desarrollar. Entonces voy a poner dos ejemplos. Hay algunas habilidades que tú las puedes empezar a evaluar inmediatamente y sería lo más recomendable, es decir, antes de que pase un mes de haber terminado el programa. Por ejemplo, si enseñaste eh, herramientas tecnológicas como las que mencionábamos, Excel, Power BI, Python, si enseñaste inglés, si enseñaste temas de seguridad, por ejemplo, la verdad es que tú puedes empezar, terminaste el programa hoy y mañana puedes empezar a hacer una observación, ¿no? O a recoger evidencia, porque no hay una latencia entre el aprendizaje y la aplicación, ¿cierto? Son, por así decirlo, habilidades o conocimientos que se pueden poner en práctica inmediatamente. Hay otras que a veces se les llama comportamientos más complejos porque están compuestos por un montón de pequeños comportamientos, por ejemplo, liderazgo, ¿cierto? Uno dice liderazgo implica fijar objetivos, dar feedback, retroalimentar, no sé qué, y hay detrás, cada uno de esos se puede componer, entonces como un árbol de conducta. Quizás ahí tú puedes esperar un poquito más, ¿no? Y decir, mira, voy a hacer la primera evaluación en 2 meses más. ¿Qué es importante en esto? Que uno no haga una sola evaluación de transferencia. ¿Por qué? Porque lo que uno está buscando no es solo que haya transferencia una vez, sino que si lo que tú quieres es instalar el hábito de uso de una cierta herramienta, entonces es conveniente hacerlo varias veces. Por lo tanto, tanto en el primer caso como en el segundo caso, habilidades de liderazgo, yo siempre recomiendo hacer varias evaluaciones. Entonces quizás puedes decir, voy a ir en el mes 2, en el mes 4, en el mes 6, o sea, voy a ir verificando que esto se haya instalado y que no sea una curva y que se aprendió, se aplicó, pero después no se sostuvo en el tiempo. Esas serían mis recomendaciones, Alejandro. Perfecto. Entonces, acá tenemos una pregunta de Sebastián Lazo. ¿Tienes algún Uh -huh. ejemplo concreto de medición de ROI para programas de habilidades como liderazgo, comunicación efectiva, trabajo colaborativo o similar? Perfecto, súper buena pregunta. Sí, tengo ejemplos, Sebastián. No son muchos, porque como decíamos recién, cuando lo que uno impacta en nivel 4 es un dato más blando, no es tan fácil llegar a nivel 5, ¿cierto? Pero te puedo mencionar un par. Tengo un caso de un programa muy, muy blando de comunicación interna, que de hecho lo implementó una empresa chilena de comunicación interna, que es Internal, que la lidera Susana Cáceres, y ellos con su cliente, una empresa de áridos, hicieron un programa de comunicación interna. Imagínate que uno puede decir la comunicación, algo tremendamente abstracto, con el objetivo de mover indicadores de seguridad, de accidentabilidad. Y lo lograron. Y eso lo tenemos documentado a nivel 4 de impacto con aislamiento variable y a nivel 5 de retorno. Entonces, ese es un caso de algo, por así decirlo, muy blando, comunicación, ¿cierto? Trabajo colaborativo, comunicación, liderazgo estaban involucrados ahí y lo que se movió fue un indicador duro y se llegó a nivel 5. El otro caso es un programa de equipos de trabajo que lo que buscaba era a través del trabajo colaborativo por sucursales en un banco, movilizar NPS, experiencia de clientes, ¿no? Y este programa se hizo en un grupo control versus grupo experimental, donde el grupo con el que se trabajó el experimental era un grupo que tenía evaluaciones más bajas de los clientes, ¿no? Entonces se comparó con un grupo similar, controlando zonas del país, etcétera, y lo que se logró fue mover el indicador de satisfacción de clientes, de experiencia de cliente, y ese indicador estaba asociado por buena data que tenía el banco con permanencia de cliente, y por lo tanto se pudo llegar a nivel 5. Entonces, hay casos, Sebastián, si tú me dices, ¿son sencillos? No, no son sencillos, depende mucho de la buena data que tenga la organización y de hacer un trabajo metodológicamente adecuado también. ¿Se puede? Sí, se puede. Se puede. Y si el programa vale la pena medirlo hasta ese nivel, por supuesto que vale la pena intentarlo. Muy buena pregunta también, te agradezco, Sebastián. Rodrigo, acá tenemos algo bastante interesante que nos deja Jorge González. Nos pregunta, Uh -huh. ¿qué podemos hacer si capacitamos a un colaborador en un aprendizaje específico y su evaluación es buena y aporta gran valor al resultado del negocio, pero este colaborador
no se encuentra alineado con los objetivos de la compañía y migra a otra organización. ¿Cómo podemos Uf, optimizar y o disminuir el costo de esta capacitación? tremendo tema, porque de alguna manera estamos invirtiendo en una persona, ¿cierto? Y esta persona, al capacitarse, al aprender, por lo que entiendo, tiene buen desempeño, ¿cierto?, desde el punto de vista técnico, pero después de un tiempo se va de la organización, ¿no? Entonces, yo te diría, ahí hay un elemento de, esto es como una evaluación de proyectos, y yo la evaluación de proyectos digo, ¿en qué plazo voy a medir esto?, ¿no? Entonces, si yo capacité a la persona en el mes 1 y la persona en el mes 2 me mostró que está usando lo aprendido y eso impacta positivamente su desempeño y tiene buenos resultados, pero en el mes 3 se va de la organización, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿recuperé la inversión con el mes 2 o en realidad para recuperar la inversión yo en el mes 1 la capacitaba y necesitaba que esta persona por lo menos 6 meses se quedara en la organización aplicando lo aprendido como para que yo sienta que obtuvo un retorno, ¿no? Y en ese sentido, Jorge, va a tener harto que ver con el monto de inversión que tú hiciste en la persona, porque si el monto es bajo, quizá el periodo del payback, el periodo de recuperación de la inversión es corto, y entonces te basta con 1 o 2 meses en que la persona tuvo buen desempeño, y de alguna manera recuperaste la inversión. Pero si le pagaron un MBA y la persona se capacitó 2 años y fueron mucho dinero, y fue mucho dinero, entonces, y la persona estuvo 1 o 2 meses y se fue, entonces claramente el payback no está. Entonces yo te diría que ahí es clave el monto de la inversión que se hizo en la persona y el tiempo de permanencia como para poder recuperar esa inversión, ¿no? Ahora, en términos de políticas, compañía, claro, también hay que preguntarse, bueno, en quiénes estamos invirtiendo y si también va a ser un criterio el nivel de alineamiento de la persona y el compromiso de la persona como para invertir en ella, ¿no? De hecho, cuando uno hace programas de gestión de talento y de desarrollo de talento, muchas veces esa variable está en la conversación y uno dice, no basta que esta persona solo sea talentosa y queramos promoverla y desarrollarla, también analizamos cuál es el compromiso que tiene en términos de permanencia con nuestra organización, por lo menos en cierto plazo, ¿no? Tiene harto que ver con eso, creo, Jorge. Es un temazo, ¿no? Lo que está planteando. Bastante interesante este tema. Muy. Da muy para largo. Así que, bueno, vamos a pasar. Bueno, ya estamos casi en el tiempo, así que vamos a elegir las últimas preguntas, pero vamos Dale. a seguir adelante con la de Sara Cifuentes que nos consulta. Hola, Rodrigo. Por ejemplo, si vamos a hacer un curso de Excel para el personal y queremos aplicar el nivel 3 de medición, ¿cómo podría evaluarlo? ¿Hablaste de observadores? ¿Les aplicarías una entrevista o una encuesta? Perfecto. Súper buena pregunta. Bueno, ustedes en Ninja yo sé que hacen arte evaluación pre-post, ¿no? Y van Exactamente. durante el proceso teniendo data, por lo tanto en nivel 2 ya tienen un check. La pregunta es en nivel 3 y ahí hay dos caminos. Un camino sería efectivamente enviar un cuestionario, ¿cierto? Eh, y ese cuestionario podría ser enviado, les decía, a jefatura, a mí solo no me gusta tanto, pero podría ser a la persona o a observadores del entorno, ¿cierto? Pero más importante, Vito, yo recomendaría recoger evidencia. Y entonces, si las personas aprendieron a hacer, insisto, macros, tablas dinámicas, no sé qué, poder verificar que eso efectivamente se esté llevando a cabo, que se esté usando en el día a día. Yo creo que recomendaría las evidencias, sí o sí, en la evaluación de nivel 3 de un programa de Excel, no solo cuestionarios o ambos combinados, ¿no? Si le pregunto a su jefatura y me dice, sí, está haciendo tablas dinámicas y después puedo ver que efectivamente lo está haciendo, fantástico, y me quedo mucho más tranquilo con que eso efectivamente se está produciendo y no solo me lo están diciendo por deshabilidad social. Esa sería mi recomendación concreta. Perfecto. Acá Giselle Pizarro nos consulta. Buenos días. Si aplicamos encuesta para evaluar el impacto, ¿se recomienda evaluar por curso o es mejor evaluar por persona? En el caso que un jefe evalúa el impacto de una encuesta. Buena pregunta, Gisela. A ver, en este caso hay que recordar que nosotros evaluamos curso por curso o programa por programa, ¿no? ¿A qué me refiero con programa? Quizás hay 3 cursos que apuntan al mismo objetivo y los puedo evaluar en conjunto, ¿no? Liderazgo 1, 2 y 3, pero al final es liderazgo y quizás los puedo evaluar en conjunto. Desde esa perspectiva, cuando uno envía una encuesta, un cuestionario, ¿cierto?, de reacción o algún observador en nivel 3, no hay que olvidar que nos estamos refiriendo no a la evaluación de la persona en términos de su desempeño, sino que nos estamos tratando de responder la pregunta, ¿cuán efectivo fue el curso o programa que implementamos?
¿sí? Y en ese sentido se lo podemos enviar a un grupo de personas, pero siempre teniendo en mente que la pregunta no es evaluar el desempeño de la persona, la pregunta es evaluar la efectividad del programa, ¿sí? Eso es lo que hay que tener siempre presente. Y en ese sentido es siempre sobre una actividad o un curso específico o un conjunto de cursos que yo los llamo programas que apuntan al mismo objetivo, ¿sí? Perfecto. Y Vamos a la vamos a dar última. pase a la última pregunta. Exactamente, Dale. nos vamos con Marta que nos consulta. Bueno, primero te está agradeciendo. Muchas gracias, Rodrigo. Pone ella acá, no son mis palabras, está aquí. Dice, ¿cómo podemos distinguir en la medición de ROI que la capacitación es la variable determinante para cambiar indicadores? Por ejemplo, Súper. la Sí. la disminución de accidentes y no otras iniciativas o factores contextuales. Súper buena pregunta, Marta. Efectivamente, el aislamiento de variables, se llama ese proceso, ¿cierto? Es sí o sí algo que tenemos que hacer en nivel 4, no en niveles 1, 2 y 3, pero sí en nivel 4 porque los indicadores, como el que tú mencionas, de accidentabilidad, siempre están influidos por varios factores y no uno solo. El programa puede haber ayudado, pero pueden haber ayudado otros factores, incluso factores externos, ¿no? Condiciones meteorológicas, en el caso de accidentabilidad u otros. Entonces, en ese sentido, tenemos que usar algún mecanismo obligadamente de aislamiento de variables. ¿Cuáles son? Grupo control versus grupo experimental, trabajar con un grupo con otro no, análisis estadístico del comportamiento del indicador en el tiempo, análisis de líneas de tendencia, análisis de regresión, análisis de ese tipo, eh, o podemos usar metodologías más cualitativas como grupos de juicio experto, paneles de expertos, estimaciones, ¿no? Eh, que de hecho el PMI y el Project Management Institute las usan mucho en sus evaluaciones también. Así es que sí, esas son metodologías, la respuesta da para muy largo, Marta, pero esas son metodologías que se usan, algunas más cuanti, como grupo control y análisis más estadístico de comportamiento del indicador en términos de análisis de regresión, y en el segundo caso más cualitativas como paneles de expertos. Perfecto. Bueno, y con eso ya cerramos el espacio de preguntas y nada, en este momento solo nos queda agradecer a todos quienes asistieron a este webinar. Esperamos que se vayan cargaditos de información. Hablamos de cosas bastante relevantes y bastante importantes. Recuerden que durante el día de mañana le vamos a estar enviando una pequeña guía rápida para que ustedes tengan esta ayuda a memoria de todo lo que hablemos acá y también recuerden que pueden visitar las redes sociales de Rodrigo, donde también van a poder seguir en contacto, les va a poder responder y también así tratar de afinar un poco más todo lo que es este tema de lo importante que es la medición del ROI. Y bueno, también sabemos que Rodrigo les tiene una invitación a todos ustedes, así que Rodrigo, por favor, adelante. Y bueno, antes de eso, sin antes agradecerte que hayas tenido el tiempo de poder estar aquí con nosotros, de explicarnos este tema y nada, a nombre de Ninja Excel y a todos los asistentes, agradecerte por toda esta información de valor que de seguro nos va a ser bastante útil en un futuro. Muchas gracias a ustedes, a todas las personas que participaron, a quienes preguntaron. La invitación es que en enero de este año 2023, que se nos viene pronto, vamos a hacer un taller de metodología ROI para que ustedes participen. Hay descuento para las personas que estuvieron en el webinar, que se inscribieron. Les vamos a compartir a través de Ninja Excel y de mailings esa información. Así que les invito, es un taller virtual sincrónico de 15 horas donde profundizamos en todos estos temas para que puedan seguir avanzando en sus evaluaciones de impacto. Para mí ha sido un placer y muy agradecido estar con ustedes. Que tengan buen día. Muchísimas gracias a todos, que tengan un muy buen día y nos veremos en otra próxima edición de Webinars con Injexer. Que estén muy bien, buen día.